Ser Pyme suena bien, el primer podcast de BCI que reúne a la música y a los emprendedores en un solo lugar. Este es nuestro GarageBand. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un referente del emprendimiento chileno, un hombre visionario que transformó una pasión en una marca reconocida dentro y fuera de nuestro país. Me refiero a Armin Kunzmann, fundador de Cervecería Kunzmann, quien desde Valdivia logró posicionar una pyme familiar como un ícono de calidad y de perseverancia. La historia de este hombre que vamos a conocer a continuación es la historia de cómo un sueño puede crecer a punta de esfuerzo, creatividad y valentía. Desde sus primeros litros de cerveza artesanal elaborados en su casa hasta la consolidación de una marca que hoy inspira a miles de emprendedores. Armin Kunzmann, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias Catalina, gracias por la invitación. Tenemos que hablar de tu camino, definitivamente de las distintas melodías que han sonado en la formación de Cervecería Kunzmann, pero queremos también tocar parte de tu historia y de la nota alta que ha tenido este trabajo. Tú naciste en Valdivia, eres descendiente de una familia alemana y empezaste haciendo cerveza de manera artesanal en tu casa. Justamente empezamos a hacer cerveza artesanal junto con mi señora y con los niños que eran pequeños ese tiempo, jugando un poco a tapar botellas, a probar cerveza con los vecinos, con los parientes. Ese fue el comienzo. Definitivamente. ¿En qué momento decidieron ustedes tocar su propia melodía en el mercado cervecero? Bueno, entonces fue dando en el tiempo una suma de factores, ¿no es cierto? Una tradición cervecera en Valdivia que se había perdido con el terremoto del año 60 y destruyó una planta cervecera que había fundado uno de los colonos alemanes que trajeron esa costumbre de hacer cerveza, ¿no es cierto?, a la zona. Mi trabajo anterior en una empresa de levadura que es similar, mi estudio de ingeniero civil químico, me encantan los procesos. Y una casualidad en Estados Unidos de ver cómo surgía ahí un movimiento cervecero independiente de pequeñas cervecerías, ¿no es cierto? Que para uno en Chile era una cosa, la cervecería era una cosa grande, una industria consolidada. ¿Y tú estabas haciendo todavía cerveza en tu casa? Partí haciendo cerveza en la casa, ¿no es cierto? Y dije, bueno, esto se puede transformar en algo para buscar independencia laboral y por otro lado, ¿no es cierto? Desarrollar un negocio que le vimos mucho futuro. Y pusimos el sueño ahí. Le diste potencial. ¿En qué momento Kunzmann empezó a sonar fuerte, Armin? Diría que el sonar fuerte es cuando logramos una distribución a nivel nacional, ¿no es cierto? Eso fue cuando nos incorporamos con CCU, digamos, a esta aventura en el año 2002. ¿Ya? Y llegamos a todos los rincones de Chile, desde Valdivia, produciendo en Kunzmann. ¿Y hubo algún momento, alguna parte o alguna escena de este desarrollo, Armin, que tú identifiques como el momento en el que empezamos a sonar bien? Yo creo que fue la conciliación del año 97, cuando trasladamos ya de un garage que teníamos en la casa y nos fuimos a una planta muy pequeña, digamos, pero era un poquito más tecnológica, y desarrollamos nuestras primeras variedades realmente diferenciadas, como nuestra querida Toro Bayo, que hoy día es la variedad que más conoce la gente y la que más vendemos en Kunzmann. De todas maneras, ¿cómo fue emocionalmente para ti ese momento, Armin? La verdad que yo siempre digo, o sea, cuando uno le preguntan, dice, bueno, ahí uno se da vuelta y mira hacia atrás todo lo que ha hecho y cómo surgió y cómo se logró todo. Pero muy, muy bonito camino, ¿no es cierto?, logrado primero en familia y después con prácticamente una familia cervecera de colaboradores que se fueron sumando en las distintas etapas. Conocemos solamente el apellido tuyo, Kunzmann. Pero no es el único que está involucrado en este camino, me imagino. No, es Kunzmann Ramos, que es mi señora, y los hijos, que son Kunzmann Ramos, que hoy día están, de los 5 hijos, hay 4 ya involucrados en el negocio directamente. Sí. Ha sido parte de su historia también para ellos, me imagino, verlos desde la casa, hoy día en la cervecería que está en Valdivia. Sí, ellos, bueno, lo vieron desde chico, como yo contaba, tapando botellas, pegando etiquetas en los cocimientos. En invierno allá que hay que inventar algunas cosas para entretener a los niños. Pero nunca nosotros los obligamos a decir, bueno, tu único destino es trabajar con nosotros. Le dimos la libertad que salieran a estudiar. De hecho, todos salieron de Valdivia a estudiar afuera, en Santiago, en Viña, en distintas carreras. Y después se fueron solo interesando en volver y trabajar con nosotros. Sí. En ese camino también ha habido innovación. Bueno, yo diría que desde el primer minuto nosotros nos enfocamos en la innovación, que es algo que a mí me fascina y en la cual todavía estoy bien involucrado. Sí.
Y lo logramos, como yo comentaba primero, con la Toro Bayo, que fue una cerveza distinta a la que se conocía, ¿no es cierto? Que logró también un volumen interesante para Cuéntame un poco Kunzman. cómo se hizo ese desarrollo específicamente. Ese desarrollo fue cuando trajimos estos equipos nuevos para la nueva planta, ¿no es cierto? Venía de Yapa, un cervecero americano, con el cual yo le dije, mira, yo necesito hacer una receta A, B, C, D, que sea así, así. Y el hombre con mucha visión, digamos, logró dar con una fórmula que nos gustó desde el primer minuto. Ya, ¿Qué es lo que buscabas ahí tú? ¿Buscabas alguna sintonía especial? Sí, una música que calzara con lo que los chilenos querían, digamos, que era escuchar o en este caso probar algo distinto. Sí. Pero yo sabía que no podía ser tan extremadamente distinto. Y la diferente. sentías, pero no la encontrabas. La sentía y no la encontraba, y tiene un cierto grado de dulzor por las maltas, ¿no es cierto? Un color un poquito más marcado, más oscuro, más rojizo. Y yo creo que parte del éxito es el nombre que le pusimos Toro Bayo, ¿cierto? Que es atractivo y es el lugar donde está hoy día la planta. Increíble cuando uno da con el tono de un producto que busca por años, por meses, por semanas, y finalmente se encuentra justamente en ese momento preciso. Exactamente, sí. Eso ¿Recuerdas ese momento? Yo diría que fue desde de las primeras pruebas que hicimos con clientes, con consumidores, ¿no es cierto? Que la aprobaron, pero toda check, digamos, le gustó mucho, porque como digo, era diferenciada, pero era bien tomable, no era tan extrema, era lo que andábamos buscando, la verdad. Maravilloso. Estamos con Armin Kunzman en Serpi Me Suena Bien, este primer podcast de BCI, justamente dedicado a hablar sobre estas historias inspiradoras con un tono musical. ¿De qué manera la tradición alemana y la cultura del sur se han transformado en instrumentos que dieron forma a Kunzman? Absolutamente. O sea, nosotros desde un comienzo dijimos, aquí tenemos que ser diferenciados en lo que vamos a ofrecer, en términos de calidad, variedad y servicio. Eran como tres grandes pilares, digamos. Y en términos de calidad nos basamos en el edicto de la pureza alemán, ¿no es cierto? Que es la cerveza auténtica, original, que tiene solamente 4 ingredientes, agua, maltas, lúpulo y levadura. Y en base a eso hicimos las combinaciones para llegar al producto y lograr una calidad que hoy día es, diría, nuestra credencial más importante. La variedad que tengamos, la gente, digamos, todos estos estudios lo corroboran, que somos la cerveza de calidad y siempre, digamos. Sí, pues definitivamente. ¿Cuál ha sido tu nota alta, Armin, durante todo este proceso? Más que una nota, yo creo que son varias notas altas. Bueno, dar con el tono de la Toro Bayo definitivamente es una de esas. Esa es una de las más altas, digamos, de dar y crear eso, digamos. Pero yo creo que el haber incorporado a la segunda generación para mí es una nota súper importante. ¿Qué significó para ti, desde el punto de vista como laboral, del día a día, incorporar a la segunda generación? Trabajar más todavía no. Porque hay que formar las nuevas generaciones. Sí, o sea, acompañarlos, pero yo tengo claro, digamos, y a mí me hubiera gustado igual, de que uno está ahí al lado para cuando lo necesiten, pero no está encima para presionarlos ni dirigirlos, porque si no, no tendría sentido tenerlo ahí, digamos. O sea, estaría yo solo. Qué gran historia. Y eso se ha dado muy bien y somos bien partners con los hijos. ¿Quiénes componen la banda de Kunzman hoy día? La banda de Kunzman ha crecido. Hoy día en lo que es la producción, la fábrica, tenemos 150 colaboradores. Tenemos en los 7 restaurantes 150 colaboradores directos, más 200 que están trabajando ahí. O sea, somos alrededor de 500 personas, ¿no es cierto?, que parte con la familia Kunzman Ramos, pero se ha rodeado de una cantidad de colaboradores, digamos, en el tiempo que han hecho posible esto. Sí. Si no, es imposible. Que definitivamente suena muy bien. Suena muy bien. Bueno, hablando de raíces, de origen, de maestría, estamos justamente hoy día con Niño Cohete, nuestra banda invitada que viene precisamente del sur a interpretar esta canción en medio de la conversación con Armin Kunzman. Ahora vamos a tocar una canción que nace en el sur de Chile y nace de lo hermoso y lo bello de su paisaje. Se llama El Bosque.
frío y mostrarme lo que tienes escondido. Sé que te va a costar un poco llevarme. Ojalá no sea tanto y puede ser que atravesar el bosque nos tome todo el día hasta la noche y todos van a preguntar qué es y solo nosotros vamos a saber y todos van a querer descubrir lo que tenemos escondido ahí. Tal vez puedas dibujar un mapa y volver donde croaban las ranas, deshacerlo antes que caiga en malas manos, descubrir lo que habíamos planeado, donde habíamos quedado. Miré para todos lados donde te encontré, excavando con tu pala en tierra bien, para que volvamos mañana. Detrás de mi casa para recorrer, pero nadie más lo puede conocer, para que volvamos luego y esté todo tal cual es, y esté todo como estaba ayer. Hay un bosque detrás de mi casa para recorrer, pero nadie más lo puede conocer, para que volvamos luego y esté todo tal cual es, tal cual es, tal cual es, tal cual es. Bueno, escuchábamos a Niño Cohete, que también tiene en su historia un arraigo con el sur, una conexión con el origen, al igual que Armin Kunzman, que está hoy día con nosotros en nuestro podcast. Y vamos a hablar también en tono musical sobre este silencio incómodo, los momentos desafiantes, Armin, que muchas veces son el backstage que uno no ve de estos emprendimientos que llegan a buen puerto, como es tu caso. Y queremos justamente que hoy día tu experiencia nos ilumine sobre cómo innovar, cómo crecer, pero sin dejar de ser pyme en el alma. Los emprendimientos a veces pasan por momentos difíciles, cuesta afinar todos los instrumentos. ¿Cómo es este proceso en la historia de Kunzman? No, sin duda que hemos pasado momentos difíciles al comienzo, porque acuérdate que ese tiempo no había internet, había muy poca información de lo que era cerveza y yo no era especialista ni había estudiado cervecería, entonces era todo en base al libro. ¿Ya? Y tuvimos unos problemas importantísimos con el producto cuando recién estábamos lanzando y nos devolvían las botellas por mala calidad y cosas así. Y nos dimos cuenta que había que avanzar mucho, digamos, en ese aspecto. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo pasó en ese periodo de justamente prueba, error? ¿Cómo usted también superaba la frustración en ese momento? Yo diría que ahí con la unión con mi señora, básicamente. ¿Eh? Nos dábamos ánimo mutuamente, porque había noches que uno no dormía tan bien. Pero no dejamos de empujarnos mutuamente para salir adelante, porque sabíamos que lo íbamos a lograr.
Yo creo que la perseverancia sobre ese sueño, sobre esa visión que uno tiene, es la que ayuda, digamos. Sí. Y evidentemente dentro de muchos aspectos uno se da cuenta, y yo se lo he dicho a emprendedores cuando he tenido oportunidad con ellos, lo primero es levantarse temprano. Ah, ¿Ya? muy buen consejo. Claro. De una forma simple sí que hay que trabajar duro. Sí, sí. Trabajar duro y bueno, hay muchos otros temas que son importantes. Y hoy día hay que tener mucho conocimiento, capacitación, saber rodearse de las personas adecuadas en el momento adecuado. Eso para mí es una de las cosas clave, porque uno se puede sobrellenar de profesionales, ¿no es cierto? Pero el negocio no da en un comienzo. Entonces tiene que ir equilibrando eso. Que sea bueno, pero no tan caro, y así armando el equipo hasta que logra lo que Armar necesita. un buen equipo, clave. Muy difícil. Muy difícil. Y en esos primeros equipos, ¿cómo se determina finalmente la cultura de lo que vienen adelante en el negocio? Esas primeras personas. Son personas que, incluso tenemos el caso de un colaborador que antes de empezar a vender ya trabajaba con nosotros haciendo las pruebas, las muestras, y todavía está José con nosotros trabajando. Nosotros hemos sido muy cercanos siempre a las personas y al entorno, a la comunidad. Nosotros nos conocen en Valdivia, nos quieren harto, digamos, pues estamos siempre cercanos, tratando de ayudar en lo que se pueda. Incorporamos muchos profesionales que son, ojalá, de la zona también. Y en regiones uno tiene ese espíritu de regionalista. Sí. Y eso ha sido gran logro, digamos, para llegar a donde estamos hoy día. Sí. ¿Y es un sello hoy día de Kunstmann? Justamente ese arraigo local. Es un sello absolutamente, ¿no es cierto? Aparte de que toda la producción de Kunstmann se hace en Valdivia, en la planta de Toro Bayo. Cuéntenos sobre la crisis más dura que enfrentó en el camino y qué lección aprendió de esa crisis, Armin. Yo creo que lo más duro fue yo siempre digo, en estos emprendimientos hay 3 etapas. La primera, que uno es artesanal, trabaja uno, la señora, un ayudante, vende, se hace un sueldo. Pero entras en la segunda etapa en que vas a crecer y quieres crecer, ¿no es cierto? Ahí tengo una anécdota, después la podemos ver, digamos, por qué nos hizo ese clic de crecer, digamos, en la cual necesitas capital, ¿no es cierto? Porque empiezas a vender más lejos, capacidad de producción, contratar personas, y el negocio no es capaz de generar los recursos para eso. ¿Y dónde fue sacando los recursos? Esos recursos salieron primero, bueno, del sueldo que yo tenía trabajando en otro lado, créditos, digamos, con muchos bancos. Teníamos la casa en prenda, el auto en prenda, un campo de mi papá que nos apoyó en prenda. La verdad que estábamos porque crecimos muy rápido, que es muy demandante en capital, ¿no es cierto? Tuvimos la ayuda yo diría de los bancos también, porque conocían nuestro comportamiento como empresarios. Y eso nos ayudó a salir adelante hasta que llegamos a una etapa en que dijimos, bueno, aquí necesitamos un socio para poder aprovechar bien la marca, ¿no es cierto? Y lo que hemos generado, lo que hemos desarrollado. Ya hicimos una publicación en una revista, en una entrevista, y aparecieron varios interesados, entre los cuales estuvo CCU. Y el año 2002 nos asociamos con CCU, que nos permitió, bueno, meter capital al negocio y esa tremenda distribución que hoy día nos tienen en todo Chile. En esa fase de crecimiento, ¿cómo se duerme, Armin? En la fase de crecimiento... Cuando hay que acudir a los bancos, cuando hay que buscar más capital humano, capital financiero. Yo tengo la suerte de poder desconectarme un poco de los problemas. O sea, si tengo problemas, lo asumo, lo trabajo, y cuando tengo que ir a dormir me duermo y trato de aislarme. Y en general lo logramos, en general lo logramos, pero fue una etapa de altas relaciones, pero como digo, con mucha ayuda y comprensión también de la gente que estaba financiando, los bancos. Hay bonitas historias. ¿Cuándo fue ese momento que usted nos anticipaba como anécdota que dijeron a nivel familiar, acá hay algo? Tenemos que escalar Kunstmann, cervecería artesanal, a algo mayor. Nosotros hasta ahí, partiendo del año 91 con la primera venta, hicimos ventas locales a restaurantes. Salía yo con mi señora en auto y vendíamos 1 caja, 2 cajas, 3 cajas, 2 cajas, 1 caja. Mucha suma de pequeños montos y cantidades. Hasta que recibimos un llamado de un señor del Jumbo, ¿no es cierto?, contando que la señora, el señor Paulman, había estado en la zona, había visto un producto local y quería tenerlo en los Jumbo. Y nos pide de una vez 30 cajas, una cosa de ese estilo, que era para nosotros. Entonces dijimos, podemos estar en las grandes ligas. Bueno, y desde ahí somos súper buenos partners con las cadenas de supermercados en general y con Jumbo en particular. Estamos con una muy buena presencia ahí. Y eso nos
impulsó a dar el salto a irnos ya a Torobayo, a instalar esta nueva planta. Sí. Definitivamente en este camino hay silencios incómodos, como lo decimos en Tecla Musical acá en este podcast. Pero Kunzman suena a Valdivia y Valdivia suena a Kunzman, ¿o no? Sí, bueno, es un apellido marca, una marca apellido y muy, muy ligada con Valdivia. Nosotros le debemos mucho a Valdivia, entonces tratamos de responder, digamos, si ustedes van a la noche valdiviana, el barco es más engalanado y que ha ganado hartos premios este último tiempo, el de la cervecería, ¿no es cierto? Hacemos una fiesta de la cerveza en verano que atrae muchos turistas y pues siempre dije, hay que hacer algo para aportar a la comunidad local. Valdivia estaba bastante deprimido en esos años, ¿no es cierto? Y creo que hicimos un aporte, un granito de arena para que eso vaya cambiando. ¿Y cómo logra que su marca suene, Armin, en clave local y que al mismo tiempo llegue a un público global sin perder esa raíz, ese origen? Bueno, yo creo que toda la impronta familiar que le damos, ¿no es cierto? A pesar de ser parte de un consorcio importante como CCU, nosotros seguimos administrando, haciendo los desarrollos, estando ahí presente. Un hijo es gerente de los restaurantes, el otro es gerente de la cervecería. Y estamos, digamos, haciendo muchas cosas por Valdivia, recibimos muchas visitas y el complejo cervecero lo transformamos en una experiencia, ¿no es cierto? Son cientos de miles de turistas que pasan, de los cuales unos 20.000 hacen el tour cervecero y se van con la marca y eso viene el corazón y viendo que ahí está. Sí. Origen y maestría son conceptos que están bien presentes en su marca. ¿A qué se refiere con la maestría específicamente? ¿Y por qué es importante traspasar ese concepto en medio justamente de estos valles de la muerte o momentos incómodos que enfrentan los emprendimientos? Básicamente lo acuñamos el término ese para hacer las cosas bien. Uh-huh. O sea, y ahí me acuerdo siempre de mi señora, así aquí no, nada media, todo tiene que hacerse muy bien. Uh-huh. ¿Ya? Y había un detalle, una etiqueta, y ella devolvía las etiquetas, aunque se atrasara el lanzamiento, pero tenía que estar 100%. Bueno, seguimos con música que nos acompaña en este viaje del camino del emprendimiento junto a Niño Cohete. Ya volvemos con Ser Pyme Suena Bien. Y bueno, esta canción habla un poco de cuidar algo y de cuidar algo que es importante para nosotros, que puede ser lo que sea que hagamos, de hacerlo con cuidado y con preocupación. Así como uno cuida una planta. Se llama Lo que ya plante. Un día como el de ayer, otro más que no pasé contigo. Mientras veo el atardecer, la luna saliendo atrás del río. El fuego no deja de arder, mientras afuera hace tanto frío. El rocío pronto va a caer. Mejor quédate aquí conmigo y no te vayas más. Y no te vayas más. Te vayas más, no te vayas más. No para de llover, el agua corre por el camino, mojando lo que ya planté.
Tenemos un espacio ahora en este podcast que se refiere a los remix, a los mix, a las combinaciones, las colaboraciones, los personajes que marcan, en definitiva, la historia de los emprendimientos y los grandes negocios como Kunstmann. En su caso, ¿cuáles serían esos mix, esas combinaciones perfectas que hicieron que hoy día Kunstmann suene bien? Bueno, sin duda son varias en las distintas etapas, ¿no es cierto? El primer mix, que son uno a uno, fue con mi señora cuando me acompañó en todo este tema. Y ella siempre estuvo convencida, me imagino que sí. Se convenció rápido, sí. No, estuvo muy convencida, digamos. Sí. ¿Fue un gran apoyo? Un tremendo apoyo, y sigue haciéndolo, digamos. Yo diría que eso, digamos, y después el grupo de colaboradores que logramos armar ahí. José. José, sin duda, digamos, José, y que él también tiene 5 hijos, digamos, los crió al alero de su trabajo en la cervecería. Él se desarrolló mucho como persona, como profesional. Así que una tremenda satisfacción esa, digamos. Y diría, ya en el último tiempo, bueno, son los profesionales que han ido llegando y también hemos incursionado un poco más allá, asociándonos con pequeñas cerveceras locales, ¿no es cierto? Tenemos un socio en el Valle del Elqui que se llama Guayacán la cerveza, en Coyhaique que se llama Dolbeck. Incluso en Isla Pascua tenemos una cerveza que se llama Magina, ¿no es cierto? Ahí somos socios con Mike Rapu, un tremendo personaje en la isla. Sí. Siempre buscando rescatar lo local. Rescatando y respetando lo local. Eso es muy importante. Sí. Ahora, en términos sociales, de impacto social, ¿qué significa Kunstmann hoy día para los valdivianos? Yo creo que se sienten orgullosos, digamos, de que exista eso localmente. Hemos sido de alguna forma un catalizador de muchos emprendimientos cerveceros que surgieron en la zona. Hoy día hay un ecosistema cervecero re importante y nosotros decimos, junto con la alcaldesa y todo el mundo en Valdivia, que somos la capital cervecera de Chile. Hemos tenido congresos cerveceros, hemos traído profesores, tenemos una relación con institutos en Alemania que son especialistas en cerveza. Entonces, ese ecosistema, digamos, se está armando en las universidades, tenemos un convenio con INACAP. Yo creo que eso nos miran, digamos, y nos agradecen haber sido ese primer intent germen que se creó ahí. Ese mix con el origen, con los valdivianos, es fundamental en el sello de Kunstmann. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, sin perder de vista que el agua de Valdivia es espectacular para hacer cervezas buenas. ¿no? Mire, eso está muy interesante. El agua de origen es muy importante. Muy importante. ¿Cuántos años de esfuerzo hubo antes de vivir este momento, Armin? Previos a lo que están viviendo hoy día o al momento en el que usted identifica como la nota alta de este crecimiento. Por lo menos hace de los 34 años, mitad, por decirlo de alguna forma, la primera mitad de mucho esfuerzo, de mucho sufrimiento, poco capital. Y ya en los últimos 15, 20 años hemos desarrollado unos volúmenes que nos han permitido asociarnos con estas nuevas cerveceras, llegar más allá de la frontera de Chile también. Estamos en Argentina, en Uruguay, Brasil, un poquito, Perú, algunas exportaciones spot, incluso hemos tenido algunas en el tiempo a Alemania, un container, unas pequeñas cantidades, hacer la marca más bien regional. Uh-huh. ¿Cómo mantiene Armin el ritmo innovador de la empresa después de tantos años de éxito? Es un tremendo desafío también en medio de la competencia. Sí, ahí tenemos muy buena gente, digamos, en el equipo, digamos, y personalmente a mí un tema que me fascina, y bueno, desde un comienzo metido en eso, y antes de lanzar nuevos productos y decir, durante el desarrollo me involucro personalmente en esto. Tenemos un comité de innovación, tenemos una sala especial donde hacemos las pruebas de las innovaciones. Yo diría que eso está es parte del ADN, es uno de los pilares, digamos, de la innovación. Sí, eso es bien importante porque finalmente si no hay convencimiento desde adentro de la empresa, es muy difícil poder contagiar al resto de la organización con ese bichito de la innovación, ¿no? Exactamente. Uno los va liderando, guiando en eso y también hay que estar muy, muy atento a lo que pasa con los consumidores, porque van cambiando las generaciones, ¿no es cierto? La generación, cuando empezamos nosotros, una generación que no quería tomar lo mismo que los padres, ¿ya? Pero hoy día son tendencias, la vida sana, estas cosas que van transformando el mercado en preferencia de productos un poquito más suaves, más fácil de tomar. Y eso uno tiene que estar atento, digamos, lo que pasa. Las nuevas generaciones. Para ¿Ya ha cambiado la manera en la cual los jóvenes consumen hoy día? Absolutamente. Hoy día se consume ¿Otros menos. gustos?
consume menos alcohol en general, ¿no es cierto? Los jóvenes quieren estar más en control de sí mismos. Y yo digo, el antiguo carrete se transforma en una reunión en que se toma poco y se prepara el trekking o el running del día siguiente, digamos. Sí. Más va por ese lado. Entonces hay que adaptar un poco los productos, ir viendo qué productos le interesa. ¿Qué desafío imprime efectivamente para la compañía esa nueva realidad? De seguir innovando, ¿no es cierto? De hecho, tenemos algunos lanzamientos ahí muy cercanos, digamos. ¿Ya? Nos vamos a enterar pronto. Nos vamos a enterar muy pronto. Muy bien. Ir acompañando, digamos, a los nuevos consumidores que entran a esto, sí, sin duda. Estamos en Ser Pyme, suena bien. ¿Qué estilo de liderazgo lo caracteriza? Usando justamente un lenguaje musical. ¿Director de orquesta? ¿Un solista virtuoso o quizás más improvisador, Armin? Yo creo que un director de orquesta, ¿no es cierto? Que de alguna forma puede dirigir, digamos, todos los talentos que tiene a su alrededor, ¿no es cierto? Sin estar involucrado directamente tocando un instrumento, sino que dando un poco los ejemplos, y coordinando eso, que no es fácil a veces. Las pautas, Las sí, pautas. es difícil. ¿Cuáles son sus referentes? Yo creo que como persona, empresa, es difícil encontrar un referente. Nosotros más bien buscamos referencia en lo que pasa en los mercados que se van desarrollando antes que el chileno. Ya en ese sentido tenemos mucha conexión con Europa, con Alemania. De hecho, la próxima semana me voy a una feria en Alemania que se hace cada 4 años, en que se ven las innovaciones, las cosas cómo van, en términos de equipo, de mercado. Y también Estados Unidos, que es muy atrevido en el tema cervecero, digamos. Ha sido muy atrevido en buscar nuevos estilos, en mezclar cosas que la escuela clásica europea no se atrevía a hacer, digamos. Y mirando un poco eso, creo que esos son como los grandes referentes. Hoy día Kunstmann para muchos es parte de la banda sonora cultural de nuestro país. ¿Qué siente Armin cuando escucha a la gente hablar con tanto cariño de su compañía? Bueno, es un agradecimiento y un orgullo, satisfacción de escucharlo, digamos. Y nunca dejo de pensar en quiénes han logrado llegar a ese punto, que son sin duda los colaboradores que pasaron, que están hoy día. ¿No es cierto? Que entre todos, toda esa banda ha sido capaz de lograr esa música que menciona. Definitivamente. Ahora, ¿en algún momento o en algún punto de la masificación de Kunstmann hubo inquietud precisamente de perder el arraigo local? Se lo pregunto por el lado de los sureños, de los valdivianos, que dijeron, ¿por qué en algún momento habrá que crecer tanto? ¿Sintió quizás como preocupación por parte de la comunidad local en ese momento? Sí, yo creo que hay una preocupación en ese sentido, digamos, pero nosotros estamos tranquilos en el efecto que hemos seguido usando el agua valdiviana, ¿no es cierto? Hacemos todo ahí con el marketing, lo desarrollamos nosotros, las innovaciones las hacemos nosotros, y si no es cierto, estamos muy asociados con CCU, cada uno ha tomado su rol, ¿no es cierto? Y básicamente con ellos tenemos esta excelente distribución y venta a nivel nacional, también nos involucramos en eso, recorremos el país, yo conozco muchos clientes, muchos vendedores, tratamos de estar muy cerca de la gente. Si pudiera dejar un tema para las próximas generaciones de emprendedores, ¿cómo sonaría esa canción? ¿Como metal pesado o quizás como una sinfonía? No, yo creo que es más una sinfonía, digamos. Y hay varios aspectos que son súper como estándar de los emprendedores, ¿cierto? Que no hay que dejar de lado. Y cada época yo creo que tiene sus desafíos particulares, que nos han tocado a nosotros y que le van a tocar a las nuevas generaciones. Todos estos cambios tecnológicos van influyendo, pero hay cosas básicas que es lo que se mantiene, digamos. Si tuviera que resumir en una frase, que podríamos llamarle coro, ¿cuál sería el coro que nunca tiene que olvidar alguien que emprende en nuestro país? Bueno, ya lo comentaba antes, digamos, el levantarse temprano, que es el trabajo duro. Yo creo que hoy día el tener un sueño, ¿no es cierto? Perseverar sobre ese sueño, pero hoy día también estar muy capacitado en lo que está haciendo y no improvisar, digamos, como probablemente nosotros pudimos hacerlo, ¿no es cierto? Nosotros éramos los primeros, pero estábamos solos. Hoy día hay mucha información, pero estás rodeado de emprendedores que quieren hacer lo mismo. Entonces hay que diferenciarse por ese lado también. Bueno, estamos en la última parte de esta conversación con el mejor beat, el mejor ritmo que nos va a entregar Armin Kunstmann a esta hora, y vamos a hacer una dinámica un poquito más
rápida para responder con un concepto. Yo le voy a dar una frase y usted me tiene que responder, ojalá con un concepto o una palabra asociada a esto. Bien. ¿Qué significa emprender? Perseverar sobre un sueño. Un emoji o ícono. 2 chops haciendo salud. Un ritual de celebración. El Prost que hacemos nosotros en alemán. Un consejo que seguiste. Lo que uno aprende en casa. Una canción motivadora. Un cielo lleno de estrellas de ese Coldplay. Muy bien, muy buena canción. Un error. Quién sabe haber improvisado, digamos, en un comienzo. Y tu momento wow como emprendedor. Cuando traspasamos la dirección de la empresa a la segunda generación. Sí. Bien. Nos vamos con música, Niño Cohete, en esta tercera intervención en este podcast. Ser pyme suena bien. Vamos a tocar una canción que se llama Crepitar. Si sale el sol cuando nos miramos y nos sentimos respirar, tal vez se vea todo más claro, como destellos del mar. Si es que un día nos encontramos en medio de la oscuridad, ven, tómame fuerte de las manos, yo no te voy a soltar. Y escucho el crepitar del fuego lejos del ruido de la ciudad. Sé que pronto nos veremos y que nada sigue siendo igual. Si sale el sol cuando nos miramos y nos sentimos respirar, tal vez se vea todo más claro, como destellos del mar. Y escucho el crepitar del fuego lejos del ruido de la ciudad. Sé que pronto nos veremos y que nada sigue siendo igual. A ver si nos reconocemos entre la neblina que hay acá. Tal vez nos demoremos, pero todo aquí demora un poco más.
Bueno, definitivamente, Armin Kunzman, ha sido un gusto poder conversar contigo, un camino lleno de aprendizaje sobre cómo combinar la tradición, la identidad y también una tremenda visión, que también son temas relevantes de nuestra banda invitada hoy, Niño Cohete, y que tiene su origen justamente en el sur de Chile, y en que cada una de las canciones habla también sobre sus raíces. Lo importante que ha sido también para ti justamente traspasar estas raíces a través de Kunzman. Eso, muchas gracias por la invitación. Ha sido muy agradable poder conversar sobre estos temas, ¿no es cierto? Y ojalá sirvan para los emprendedores actual y futuro, ¿eh? Muchísimas gracias, Armin. Muy bien, Ser Pyme suena bien. Gracias por estar acá. Temas que además son exclusivos para este podcast de nuestra banda invitada. Nos vemos en el próximo capítulo.